false testimony. Isaías 53:7 dice que no se defendió, no abrió su boca. And it said that he didn't defend himself and didn't say anything. Isaías 50, versículo 6, Isaiah 50, dice que lo abofetearían y lo escupirían. it says that they will spit in his face and slap him. Salmo 22:18 dice que repartirían sus vestidos. In Psalms, it says that they will rip away his clothes. Zacarías 12:10 dice que harían agujeros en sus manos y en sus pies. And Zechariah says that they will make holes in his hands and his feet, Y dice que abrirían su costado. and then they would do a one. Salmo 22 dice que agonizaría de sed. In Psalms, it says that he will thirst. Salmo 69:21 dice que le darían hiel y vinagre para tomar. And in Psalms, it says that they will give him a sour drink. Salmo 34:20 dice que no se rompería ninguno de sus huesos. In Psalms, it says that he wouldn't have any broken bones. Salmo 22:1, él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? In Psalms, it says that he says, oh God, why have you abandoned me? Fueron profecías escritas 1700 y 400 años antes. These are really old prophecies. 1000 years before, 700 years before, and 400 years before. How? Different people. En los evangelios, In the scriptures, en el Nuevo Testamento, in the New Testament, nosotros vemos que todas las profecías se cumplieron al 100%. we'll see that the prophecies were completed 100%. Quiero explicar un poquito lo que la medicina dice por qué murió Jesús. He wants to explain a little bit how our Lord Jesus died. Quiero que analice esto. Fue arrestado a las 2 de la mañana. I want you to analyze this. He was arrested at 2 in the morning. Y desde las 2 de la mañana hasta las 9 de la mañana, And from 2 in the morning until at 9, 9, no comió, he didn't eat, no bebió, he didn't drink. solamente lo golpeaban. They only will hit him. So estaba debilitado físicamente, So he was really weak physically, aparte de todo lo que lo estaban golpeando. apart from they were hitting him. Dice que le dieron 39 latigazos They hit him 39 times. y el látigo tenía las puntas de acero y de hueso. And the rope had, it was made of a really tough material. Cada vez que le pegaban a Jesús arrancaban partes de su piel. Every time they'd hit on Lord Jesus, they would tear his skin off. El salmista declara que podía contar sus huesos. Psalms declares that he could count his bones. No había piel. There wasn't any skin. Lo escupieron, lo golpearon. They hit him. Quiero que vea algo interesante. Juan 19:34. John 37. John 19:34. Juan 19 y versículo 34. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Blood and water. A la luz de la medicina hoy día, hay una explicación por qué salió agua y sangre de su costado. There's an explanation why he had
water and blood coming out of the wound. Quiero que note esto. No quebraron ninguno de sus huesos. They didn't broke any of his bones. A los que estaban a los lados de Jesús en la cruz, But the two that were beside him at the cross, les pegaban con un martillo grande aquí en las piernas y les rompían las rodillas. they will hit them with a hammer in their legs. Y esa razón era porque estaban crucificados, pero se estaban apoyando en sus pies. But that's the reason they were being crucified, but they were supporting themselves with the legs. Cuando rompían sus rodillas, They broke their their knees. el peso del cuerpo se iba para enfrente. Their body came up forward. Y la razón que morían en la cruz And then the reason they died at the cross, era por asfixia. it was because O sea, no podían respirar. they couldn't breathe. Pero a Jesús no tuvieron que romperle las piernas, él ya estaba muerto. But to Lord Jesus, they didn't have to break their legs because he was already dead. Lo que se me hace interesante que dice la ciencia What's interesting is what science tells us. que un muerto no puede sangrar, The dead body can't bleed porque la sangre se coagula. because the blood, it clogs. La ciencia dice que la única razón por la que salió agua y sangre de su costado Science says that the only reason that he bleed water and blood, it was because es porque a Jesús le estalló el corazón. Jesus' heart exploded. Y la sangre del corazón se mezcló con el pericardio. And the blood of our Lord Jesus mixed with the cardio, Y del pericardio está el agua. and that comes the water from there. Quiero que veas Salmo 22, Psalms 22. Salmo 22, versículo 14. 22:14. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. La razón que se dislocaron los huesos de Jesús fue porque le jalaron las manos para que dieran hasta donde ellos querían poner el clavo. Dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Esa es la razón que salió agua y sangre del costado de Jesús. Es porque su corazón se había explotado. The reason that there was water and blood coming from his side was because his heart exploded. Dice la ciencia que eso es muy raro que suceda. Science says that's really rare for that to happen. A menos que haya una presión tan grande. And just if it comes a really heavy pressure. So, déjame decirte esto rápidamente. So just let me tell you this really fast. Jesús no solamente murió de los golpes, Jesus didn't just die because of how hard they hit them. Jesús murió de un dolor interno. Because he suffered a really bad pain from inside. Porque se cargó tus pecados y mis pecados. Because he carried your sins and my sins. Ahora el subtema que yo tengo es ¿por qué tuvo que ser así? So the subject is why did it have to be like that? Yo creo que todos conocemos los detalles de la crucifixión. We all know the details about the crucifixion. Pero usted sabe que no a todos se les revela la crucifixión. But we all know that it doesn't reveal to everybody. Hay gente que carga una cruz en el cuello como un adorno. There are some people that carry a cross and they're like a necklace. O mandan a hacer grandes esculturas con una cruz. So they send them to make them a big cross. Algunos otros la usan como un amuleto de buena suerte. Some people they just use it for good luck. En el tiempo de Jesús, la cruz era lo peor que podía haber.
In the time of Jesus, there was the worst thing that it could be. So no es algo bonito, no es un adorno ni es algo que trae buena suerte. So it's not decoration or for good luck. Yo espero que en esta noche te identifiques con esa cruz. I hope that in this day, this night, you will get to Te identifiques con esa cruz. get identified with the cross, Y podamos salir transformados and we go be transformed por lo que Jesús hizo por nosotros. for what God did for us and Lord Jesus. ¿Por qué tuvo que ser así? Why it had to be like that? Mientras algunos no entienden el significado de la cruz, Some people really don't know the meaning of it. algunos otros dicen Some other people say, que qué clase de Dios tenemos what kind of God that we have? que mandó a su hijo a morir de una manera tan brutal. That God sent him, his son to die, really brutal. No lo entienden. They don't understand it. Y dice Primera de Corintios capítulo 2, 1 Corinthians, chapter 2, dice que estas cosas se nos han revelado it says that these things were revealed, y que los príncipes de este siglo no lo entienden. and the principles from these years, they don't understand it. Porque si lo hubieran entendido, nunca hubieran crucificado a Jesucristo. Because if they wouldn't have understood it, they wouldn't have crucified Jesus. So, quiero darte en esta noche 3 razones I want to give you 3 reasons para que entiendas que no había otra forma. that there wasn't any other form, Tenía que ser en una cruz that it had to be in a cross, y tenía que derramar Jesús su sangre. and he had to bleed. Número 1. Number 1, El hombre pierde la autoridad en el huerto de Edén. El hombre pierde su autoridad. man loses his authority. Entonces Jesús Jesus, tiene que venir a recobrar esa autoridad. he has to come back and recover the authority. Hubo 2 cosas que se perdieron en Edén. There were two things that got lost in Autoridad authority y sabiduría. and Knowledge. knowledge. Cuando el hombre pierde su autoridad, When he loses his authority, le es quitado aproximadamente it's taken away approximately un 95% del uso de su cerebro. 95% of his brain. El hombre fue creado con toda la sabiduría, The man was created with a lot of knowledge. increíblemente. Incredibly, Entra el pecado, there's come sin. el hombre es desconectado de Dios Man is y deja de pensar las cosas de Dios. he's not thinking anymore of the God's things. Dice la ciencia que podemos nosotros usar un 5 a 7% de nuestro cerebro. Science says that we could use 5 to 7% of our brain. ¿Para qué usaríamos el 7 y Dios nos hace con un cerebro completo? Why would we use only 7%? Y ese 7% son cosas que hemos ido aprendiendo desde que estábamos chiquitos conforme va pasando el tiempo. And that 7% we have learned that since we were kids. Es un conocimiento caído, It's un conocimiento aprendido. something that we have to learn. Pero cuando venimos a Cristo, When we come to Christ, dice Primera de Corintios capítulo 2, 1 Corinthians chapter 2, verse 16, que tenemos la mente de Cristo. that we have our minds like Christ. Y lo que la gente no puede entender, And what people can't understand, ahora podemos entenderlo nosotros, we can understand porque it. fuimos conectados al Padre otra vez. We were connected to our Father.
Entonces, número 1, vino a recobrar la autoridad Number 1, he came to recover his authority, y vino a recobrar la sabiduría. and then he came to recover his knowledge. Número 2, Number 2, tenía que participar Jesús de carne y de sangre. he had to participate in, Tenía que ser un ser humano. he had to be a human. Hebreos 2:14, Hebrews 2:14, dice que él era un hombre con carne y sangre como nosotros. He says that he was just human like us. Y tenía que ser así porque tenía que cumplirse lo que Dios le dijo a Satanás en Génesis 3:15. And he had to be like that because he told Satan he had to be like that. Que de la simiente de la mujer, That from the woman, de la descendencia del hijo de la mujer, the descendant from the woman, tenía que pisarle la cabeza al diablo. he had to step in his head Por eso tenía que ser humano. because he had to be. That's why he had to be human. Y Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Jesus was 100% human, but he was also 100% God. Después explicaré en detalle este número 2. Later I will explain in details number 2. Quiero decirle el número 3. I want to tell you number 3. Tenía que derramarse sangre. He had to bleed blood. Hebreos capítulo 9 y versículo 22. Hebrews 20. Hebrews 9, chapter 9, verse 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿La traes en inglés, hermano? No, no más decirle que tenía que derramarse sangre para perdón de pecados. So he says that he had to bleed blood from order to for sins, Y no cualquier sangre, and not just any blood. tenía que ser la sangre de Jesús. He had to be Jesus' blood. ¿Por qué? Why? Right? Why? Because he was the Son of God and had no sin. Amen. Dice Romanos capítulo 5, Romans. chapter 5. Dice que por un hombre entró el pecado It says that for a man it came sin, y por el pecado la muerte. and from death. Está hablando de Adán. It was talking about Adam. 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 Pero dice que también por un hombre But it says also because of the man, entró la salvación. there enter salvation. Y así como por un hombre todos murieron, And because of one man, all of us died, en un hombre todos serían vivificados, todos vivirían. in a man, all of us will live. Se descubre en el año 1800 You discover in 1800 la ley de la herencia. the law of heritage. En la sangre que tenemos nosotros, In the blood that we have, heredamos la sangre de nuestros hijos. we heritage our blood to our kids. El pecado se va heredando A sin en la sangre. Como usted sabe, el hombre like man es el que pone la semilla. is the one that puts the seed. Son 23 cromosomas del hombre y 23 cromosomas de la mujer. So 23 chromosomes from man and 22 chromosomes from woman. Se juntan They come together y se hace un bebé. and it comes a baby. Pero en el caso de Jesús, But in the case of Jesus, solo estuvieron los 23 cromosomas de la mujer. there was only the 22 chromosomes of the woman Porque no hubo un hombre que depositara la semilla. because there wasn't a man who put the seed. Fue Dios. It was God.
Por eso solo la sangre de Jesús podía pagar por nuestros pecados, That's why only the blood of Jesus could pay for our sins, porque su sangre no estaba contaminada con el pecado. because his blood wasn't contaminated with the sin. So, ¿por qué sangre? Why blood? Quiero que pongan mucha atención en esto. Put a lot of attention on this. Pay attention to this. A mí se me hizo muy interesante y nos faltó mucha gente. There's a lot of missing people, Pero yo quiero que usted lo entienda. but I want you to understand it. ¿Por qué sangre? Why blood? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. If there wasn't any blood, there wasn't any. Escucha esto. Listen to this. Todo pacto que Dios hacía con el hombre Every pact that God did with man, era sellado con sangre. it was sealed with blood. Siempre que Dios hacía algo para el hombre, tenía que haber sangre por medio. Every time that God did something for the man, El hombre peca the people sin, y Dios mata animales para vestir al hombre. and the people will. So, el hombre pecó So man sinned, y Dios sacrificó animales para vestir al hombre. and God sacrificed animals to dress the man. Dios elige a Abraham God chose Abraham, y le dice, vamos a hacer un pacto. and he tells him that they were going to do a pact. Y en ese pacto había sangre, And in that pact, there was blood circuncisión. without circumcision. ¿Sabe qué es circuncisión? Do you know what circumcision? Cortaban al hombre. So, había sangre. There was blood. Cuando Dios llama al pueblo de Israel, When God called his people from Israel, le dice, vamos a hacer un pacto. he told them that they were going to do a pact. Y cada vez que ustedes pequen, And every time you guys will sin, al año van a traer un cordero every year you will bring a lamb, y van a derramar su sangre. and you will, then there will be blood. Y esa sangre cubrirá sus pecados. And that blood will cover your sin. So, todo pacto era ratificado con sangre. So every pact, there was blood. Esta mañana entendía algo diferente. This morning I understood something different. Esa fue la razón por la que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. That's the reason God saw the offering from, Porque Caín trajo frutos. because Cain brought Trajo fruta. fruit. La fruta no cubre nada. Fruit doesn't cover anything. Puede ser la más bonita, Could be very beautiful. puede ser la más costosa, It could cost a lot, pero la sangre no cubre el pecado. Perdón, la fruta no cubre el pecado. but the fruit doesn't cover the sin. Y Abel trajo un cordero. Um, Y esa sangre cubrió el pecado. the other one brought a lamb. Y Dios le dice a Caín, lo único que tienes que hacer es cambiar la ofrenda. So God told Cain that he had to change his offering. So, todo pacto que Dios hace con el hombre tenía que ser ratificado con sangre. ¿Estamos en eso? So every offering, it had to do with blood. Puedo decir algo, no hay niños. I'm going to say something. There's an indication. Usted sabe You know, que el matrimonio es un pacto. the marriage is a pact. ¿Y con qué es sellado el matrimonio? El pacto del matrimonio. What is it sealed with? En el pueblo de Israel In Israel, había una costumbre, there was una tradición. a tradition. Y esa tradición decía And that tradition says que cuando se hacía un matrimonio, that when there was a marriage, al otro día por la mañana next day in the morning, tenían que sacar la sábana y colgarla en la ventana de la casa. they would have to hang the sheets. Y en esa sábana debería estar la sangre de la mujer de la noche anterior. And in that sheet, there has to be blood from her period. Porque el pacto era sellado con sangre.
because the pact was sealed with blood. Dios no se equivoca. God, Dios no le puso el himen a la mujer como un lujo. God didn't put other women as something fancy. So, el matrimonio es sellado con sangre. So marriage is sealed with blood. Por eso es algo sagrado. That's why it's something. Por eso es algo que no se puede romper. That's why you can't break. So, todo pacto tiene que haber un sello de sangre. So every pact there has to be a seal with blood. Y esa era la razón That's the reason que el nuevo pacto que Jeremías anunció that the new pact he announced, tenía que ser sellado con sangre. it had to be sealed with blood. So, la sangre de Jesús So Jesus' blood, tuvo que sellar el pacto. he had to seal the pact. Y en la última cena, In the Last Supper, Él dice, he said, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. "This is my blood that I had to be Jesús shed." estaba haciendo un nuevo pacto con el Padre. He was making a new pact with the Father. ¿Qué hacía el pecado? What is sin do? El pecado era una barrera entre Dios y nosotros. The sin was separation between us. Pero Jesús derrama su sangre, But Jesus comes and sheds his blood, cubre el pecado y nos hace cercanos. covers the sin. So, era necesario que se derramara la sangre de Jesús. It was necessary for him to shed his blood. Quiero darte unos versículos de lo que hace la sangre de Jesús. I want to give you some verses of what the blood is. Hebreos 9:12 Hebrews 9:12. dice que Cristo ha entregado en el santuario, y no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una vez y para siempre y ha obtenido para nosotros liberación eterna. Su sangre nos trae liberación. His blood gives us salvation, liberation. Apocalipsis 12:11. Revelations 12:11. Dice, nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero. Y con el mensaje que ellos proclamaron, no tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Su sangre nos hace vencedores. His blood makes us Winners. Apocalipsis 1:5. Revelations 1:5. También de parte de Cristo, testigo fiel que fue el primero en resucitar y tener autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama, escucha esto, y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre. ¿Qué hizo la sangre de Jesús? Nos libró de nuestros pecados. What did Lord Jesus do? He liberated from his sins. Juan 1:7 John 1:7. dice que nos limpió de nuestros pecados. It says that he cleaned us from our sins. Hebreos 9:14 Hebrews 9:14. dice que su sangre nos limpia. It says that his blood cleans us. Limpia nuestra conciencia He cleans our mind para que podamos servir al Dios viviente. for us to serve our living God. La razón por la que hay gente que tiene temor de servir a Dios The reason there's people that is afraid to serve God es porque no han aceptado el sacrificio de sangre de Jesucristo. is because they haven't accepted the sacrifice of blood. Porque dice que su sangre derramada Because it says that his shedded blood, nos permite que entremos libremente para servir a Dios. it says he let us enter. La conciencia ya no me acusa Our conscience doesn't porque su sangre accuse cubrió us. esos pecados. Hebreos 10:19-20 dice, hermanos, ahora podemos entrar con libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús. It says that we can enter to the sanctuary. So, tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. That we have the freedom to come and enter into his presence. Hebreos 13:12 Hebrews 13:12. dice que derramó su sangre para consagrar a un pueblo. It says that he shredded his blood. So, tengo muchos versículos que decirle, I have a lot of verses to tell you, pero poco tiempo. but a little bit of time.
Quiero enfocar esto en esta noche. And we want to focus on this. Su sangre de Jesús fue suficiente. If Jesus' blood was enough, No necesita nada más. you don't need nothing else. El sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros The sacrifice that he did on the cross for us es suficiente. is enough. Quiero que escuche esto los que me están escuchando y los que nos ven por la internet. I want you to listen, and for those who are watching us through the internet, Si aceptamos que el purgatorio salva gente, if we accept the purgatorio, the Catholic thing, what Catholics believe, I don't know what's the word for it in English, que te mueres y después puedes that you ser die salvo. and then you get a salvation. Si aceptamos el purgatorio, If you accept it, entonces le estamos diciendo a Jesús, tu sangre no fue suficiente. we're saying if we leave this, and we're saying to Jesus that we don't accept his sacrifice. Si aceptamos el evangelio de los mormones, If we accept what the Mormons say, le decimos a Cristo, tu sangre no fue suficiente. we tell Jesus your blood wasn't enough. Si aceptamos las obras de la ley junto con la gracia, If we accept the laws with his grace, le estamos diciendo, tu sangre no fue suficiente. we are telling him his blood is not enough. Si aceptamos el legalismo en la iglesia, If we accept the legalism of church, le decimos a Cristo, tu sangre no fue suficiente. we're telling Jesus your blood isn't enough Porque por las obras nadie puede ser salvo. because of the Fue por lo que Él hizo en la cruz. it's because of what Jesus did, not because of us. Te encuentras con gente y le predicas a Cristo. We come and meet people and we preach about him, Y dicen, yo no soy tan malo. and we said, I'm not the bad. Necesitan a Cristo. They need Jesus. Porque si no aceptan el sacrificio de sangre de Cristo, Because if they don't accept the sacrifice of Jesus, sus pecados no pueden ser perdonados. their sins can't be forgiven. El ser buena gente And for being a nice person no puede cubrir el pecado. doesn't cover your sin. El ser muy religioso y dar mucho dinero en la iglesia To be really religious and give a lot of offerings, eso no puede cubrir el pecado. that doesn't cover your sin. Lo único que cubre el pecado es aceptar el sacrificio perfecto de Cristo. The only thing that covers your sin is to accept his sacrifice, Nada más. nothing else. Ayer debatía un poquito si el bautismo salva o no salva. Yesterday they were talking about how baptism saves or if it doesn't. El bautismo es necesario por obediencia a Jesucristo. Baptism is necessary as an obedience, Pero lo que me hace salvo but what makes me es lo que Jesucristo hizo en la cruz. is what Jesus did on the cross, Porque su sangre cubrió mis pecados. because his blood covered my sin. El bautismo solo es para identificarme con Él, Baptism is only to identify with him, no para que me salve. not for me to get saved, Porque el ladrón no pudo bautizarse because the thief couldn't get baptized. y estuvo con Jesús. Ninguna obra podemos atribuirle salvación si no es al derramamiento de sangre en esa cruz. There isn't anything that you can do, Ni los sacramentos, ni las leyes, not sacrament or the laws ni las doctrinas. or the doctrines. Las doctrinas son buenas, They're good, pero no salvan. but they don't save, Porque Cristo es el que nos salva. because Christ is the one who Solo es saves. su sangre preciosa. It's only his precious blood. Estamos pasando un tiempo We're passing the time donde la gente toma en poco la sangre de Jesucristo. where people don't really take the blood of Jesus serious. Hebreos capítulo 10 Hebrews chapter 10, y versículo 26. verse 26. Dice, porque si pecamos voluntariamente, ¿puedes traducir? So, because if, we sin freely Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, after we know the truth,
Ya no queda más sacrificio por los pecados. There isn't any sacrifice for sin. Versículo 29. Chapter 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pise al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Yo vengo a Jesús So I come to Jesus y le digo: Jesús, acepto el sacrificio que tú hiciste por mí, and I say to him, I accept the sacrifice you did for me. pero salgo y vivo mi vida como yo quiero. But then I go and sin however I want. No aceptaste el sacrificio de Jesús. You didn't accept his sacrifice. Solo confesaste con tu boca, So you did confess it with your mouth, pero nunca lo recibiste en tu corazón. but you never received it in your heart. Es necesario So it's necessary que esta generación entienda that the generation understands que no es venir a la iglesia, that it's not just come to church, pasar al frente, come forward, cantar un canto, sing, levantar las manos. lift your hands up high. Si no se trata If it doesn't, de que yo recibo el sacrificio de Cristo en mi corazón that you don't receive your sacrifice in your heart, para vivir para Él. but to live for him. Amén, aleluya. En el 1970 algo, In 19 something, se recuerda que los negritos estaban esclavizados. do you remember the black people that were slaves? Pero hay una historia que llama mi atención. But there's a story that gets my attention. Un hombre rico, A rich man, de color, color, él se identificaba con su raza que estaba siendo oprimida. he will get identified with his race, that he was being Slaves. slaves. Y un día vino And one day he came donde estaban vendiendo los esclavos where they were selling the slaves. y esperó a que se vendieran todos los que se iban a vender. He waited until all of them were sold. Y quedó uno allí. And there was one, Escucha esto. listen to this. Ni regalado se lo querían llevar. They didn't even want to take him just for free. Estaba mal este hombre. He was really bad. Vino con el que lo vendía He came with the one that was selling him. y le dijo: si quieres, llévatelo. And he said, if you want, you can Y take le it. dijo: no, yo tengo que pagar por él. And then he said, no, I have to pay for him. Y le dijo: si me das $1 es mucho. Y Dame dijo, $1 y llévatelo. You will give me $1, it's too much. You can take him. Este hombre sacó $10 This man took $10 y pagó por el esclavo. and he paid for the slave. El que lo vendía dijo: es demasiado, no quiero robarte. And the one who was selling him said, it's too much, I don't want to steal El from hombre you. rico dijo: yo quiero pagarte esto por este hombre. And the rich said, I want to pay you for this man. Es interesante que le traen el esclavo y lo amarran a su carreta. It's interesting how they tied him to his wagon. Y después que había caminado un tiempo, porque los esclavos iban amarrados siguiendo su carro. So he had walked with his hands tied. Después que habían caminado un poco, After they had walked, se detuvo, they stopped. quitó los grilletes And then he took off his, those things that they have like in their feet. agarró los papeles He took his y le papers. dijo: aquí están tus papeles de libertad. And he told him that there were the papers, so for Esta him es to una be free. historia real. This is a real story. Le dio sus papeles He gave him the papers. y le dijo: eres libre, He told him he was free. puedes trabajar. He could work. Si alguien te pregunta, enséñale tus papeles, eres libre. If someone would ask him, he told him to show his papers that he was free. El hombre rico subió a su carro y se fue. The rich man got in his car and left. Después de unas cuantas millas, After a few miles, el que iba manejando el carro se detuvo the one who was driving the car, he stopped. y le dijo: el hombre que dejaste libre nos viene siguiendo desde hace millas. And he told him that the man that he set free, he was following them.
Se baja el hombre rico The rich man got off. y le dice, ¿por qué no te vas? Eres libre. Why don't you go? You're free to go. Y el esclavo le dijo, And the slave says, si antes te iba a servir porque era tu esclavo, if before I was going to serve you because I was your ahora slave, te voy a servir porque soy libre. now I'm going to serve you because I am free. Nadie hubiera pagado lo que tú pagaste por mí. Nobody will have paid what you pay for me. Eso fue lo que pasó con Jesucristo y nosotros. That's what happened with Jesus and the other ones. Aquel que ha entendido The ones that have understood lo que Cristo hizo por él, what God had done for no le them, sirve porque las leyes dicen que le tenemos que servir. because the law says you have to serve Him. Le sirve porque dice, ahora soy libre para servirte. It says because El enemigo no me tiene más atado. the enemy doesn't have me tied no more. Te voy a servir con libertad. I'm going to serve you with freedom. Te doy mi vida, Jesús. I give you my life, Jesus. La razón que hay mucha gente en la iglesia que un día están y otro día no están The reason there's people one day at church and the es next porque day no han recibido because they have received la sangre de Cristo. His blood of Jesus. No les ha sido revelado It wasn't revealed. el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. His sacrifice He did on the cross. Si alguien me preguntara en este momento, If someone would ask me in this moment, ¿por qué tú sirves a Dios? why do you serve God? Ahorita estaba cantando Right now I was singing y le estaba diciendo, and I was telling Him, por tu presencia. for your presence. Y empecé a declarar unas And cosas I started declaring some hasta que things me quedé sin palabras. until Y el Espíritu I was Santo with that vino. word. And then the Holy Spirit came. Y le dije, por tu amor, y nada más por tu amor. And then I told Him just Por el because amor of que love, fue Aleluya. transmitida en esa cruz, because of the love that was transmitted through the cross. es suficiente para que usted y yo le sirvamos. It was sufficient for us to serve Him. Si me da una casa, le sirvo. If He gives me a house, I will serve Y Him. si no me la da, también le voy a servir. And if He doesn't give me that house, I will Si serve Him. tengo un automóvil, le voy a servir. If I have a car, I will Y si serve no Him. tengo un automóvil, también le voy a And servir. if I don't, I still will serve Him. La gente de allá afuera dice que estamos locos, People outside they just say we're crazy porque no lo entienden, because they can't understand it. porque para algunos es locura, Because for some people it's pero para crazy, nosotros es poder. but for us it's power. Esto es lo que quiero que usted entienda en esta noche. That is what I want you to understand. Sabe que hay gente que no está aquí There's people that there isn't, y no es reproche, and I'm not saying it, lo van a ver por la internet, but they will see it through the pero no están aquí, but they're not here tal vez porque no han recibido el sacrificio de Cristo en su corazón. because they haven't received their Jesus' sacrifice in their hearts. Esa es la razón por la que están y luego no están. That's the reason because they're here and sometimes they're not. Somos esclavos por amor, We're slaves for love, esclavos, slaves, no reyes. not kings. Si somos reyes, If we're kings, pero todavía no se presenta el tiempo del trono. but there hasn't get here the time. Llegará un tiempo. The time is gonna come. Ahorita somos esclavos. Right now we're just slaves. Yo estoy cansado de ese evangelio. I'm just tired of that and of that. Ese evangelio para gente rica. That's for rich people. El evangelio que Cristo vino a predicar What Jesus came to preach, era para los pobres, it was for poor people, para los oprimidos, para los enfermos. for the sickness. Ponte de pie. Stand up. Quiero que me ayudes a decir esto en voz alta. I want you to say this aloud. Cristo es suficiente. Jesus is enough. Quiero que lo digan también los americanos. Cristo es suficiente. I want you to say it with me. Jesus is enough. ¿Por qué no lo decimos algunas cuantas veces en voz alta? Why don't you say it's just say it a couple of times? Cristo es suficiente. Jesus is enough. Su sangre fue suficiente. His blood was enough. Su sacrificio fue His suficiente. sacrifice was enough. Y mientras que tenga vida, And where I have life, te voy a servir, Jesús. I will serve you. No por lo que tú me das, Not because what you have given me, no por lo que tú puedas hacer por mí, not because of what you can do for me, sino por lo que hiciste en esa cruz. because of what you did on the cross. No se trata de buenas intenciones, It doesn't
sangre preciosa Gloria a tu nombre. que cubrió So nuestros about pecados. your precious blood. Aleluya. Oh, precioso Jesús. Oh, precious Jesus.